Vamos a comenzar. Me ha correspondido dar este tema que lleva el título Claves Paulinas de afrontamiento postraumático, aplicaciones al duelo en pandemia. La presente exposición va a ser una pequeña síntesis de lo que fue una investigación bastante amplia respecto al afrontamiento postraumático en algunos textos del apóstol Pablo, particularmente en Segunda de Corintios, desde una perspectiva de la crítica bíblica psicológica. Fue un trabajo bien amplio, entonces vamos a hacer un recorrido muy veloz. Esta investigación está recogida en estos libros. Vamos a comenzar con una cita de C.S. Lewis. Dice así: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Y otra cita del mismo texto: cuando debemos enfrentar el dolor, un poco de coraje ayuda más que mucho conocimiento, un poco de simpatía humana más que mucho coraje, y el menor atisbo del amor de Dios más que cualquier cosa. El texto paulino de Segunda de Corintios, y particularmente 4 de sus párrafos, nos entregan elementos sumamente relevantes respecto al modo en que Pablo afrontó los eventos traumáticos que le tocó vivir. Y resulta interesante observar que en las modalidades que Pablo utiliza, no hay atisbos de una teodicea, es decir, de una explicación teorética respecto al sufrimiento. Podemos, en el fondo, conectarlo con una forma práctica de afrontar el padecimiento. En general, se ha observado que en el ámbito psicológico, psicopatológico y clínico, que se tiende a creer que los efectos negativos, en el caso de experimentar un evento traumático, son los principales. De ahí que normalmente cuando uno habla de trauma, se asocia inmediatamente al trastorno por estrés postraumático. Y muchas personas, incluso en el ámbito médico o psicoterapéutico, al oír de experiencias saludables posterior a un trauma, tienen sospechas, ¿no? Y se observa como creyendo que no es tan factible. Sin embargo, lo que se ha observado en las últimas décadas es que el afrontamiento positivo... Disculpa, Luis, se cerró tu micrófono. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Decía que a pesar de que se tiende a creer que los eventos traumáticos tienen consecuencias a veces irreparables o de un carácter inevitable, las últimas décadas de investigaciones en el ámbito de la psicología se ha observado que existen respuestas habituales, positivas, posteriores a eventos traumáticos. De ahí que se han desarrollado conceptos como el de hardiness o de resistencia, se usa normalmente en inglés el término así, también el más conocido concepto de resiliencia y el más actual de crecimiento postraumático. Estos tres conceptos tienen una riqueza muy grande, y a mí me gusta usar la metáfora arquitectónica de la resistencia es como una casa que después de un sismo o durante un sismo casi no se mueve. Imaginemos una casa
Aquí en Chile, bueno, antiguamente habían casas de adobe, de barro, muy gruesos los muros, y eran muy resistentes, podríamos decir. Pero ante un sismo muy grande, esa resistencia se quebraba, ¿ya? La resiliencia, podríamos asociarla a una casa de madera, por ejemplo, que se mueve y que tiene elasticidad. Y por último, el crecimiento postraumático es cuando la casa se derrumba y pensar en reconstruir una casa nueva. Estas metáforas nos ayudan a entender a grandes, muy grandes rasgos lo que son estos tres conceptos y que se aplican a la vivencia posterior a eventos traumáticos. La investigación que realicé hace unos años atrás respondía a esta pregunta: ¿qué ideas sobre el afrontamiento de la adversidad podemos encontrar en los escritos del apóstol Pablo, especialmente en 2 Corintios, y particularmente en algunos párrafos de esa carta? Y en las investigaciones recientes sobre afrontamiento positivo del trauma, con el fin de construir una teología práctica del afrontamiento postraumático. La investigación está hecha desde una perspectiva teológica práctica, pero entendiendo la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana o hermenéutica de la religión vivida, más que como una teología para la práctica. Por lo tanto, el trabajo realizado fue una investigación básicamente teórica, es decir, que nos ayudara a comprender las dinámicas presentes en el apóstol Pablo al momento de afrontar los eventos traumáticos o posterior a esos eventos, más que sacar deducciones o ideas que puedan aplicarse a nuestra realidad. Obviamente, como lo vamos a ver hoy, se pueden aplicar de una forma muy significativa. Vamos a hacer ese ejercicio respecto a los eventos de pérdida de seres queridos, es decir, del duelo, en contexto de pandemia. Bueno, en esta investigación se empleó una perspectiva que se le llama crítica bíblica psicológica. Reúne tanto la tradición de la crítica bíblica rigurosa, un enfoque en la escritura, pero también una aproximación desde las ciencias del comportamiento. Aquí está presente un pequeño esquema que resume en el fondo el arco hermenéutico de Paul Ricoeur aplicado en este caso a la investigación realizada. Una primera lectura, me acerco a los textos con una lectura naive, pero como psicólogo clínico, voy al texto, en términos específicos, al texto de 2 Corintios, después de haber leído todas las cartas del apóstol, buscando alguna referencia en relación al afrontamiento de los eventos traumáticos, y 2 Corintios emerge como uno de los textos más relevantes respecto a este punto. Por un lado, porque es un texto autobiográfico, y por otro que explicita Pablo eventos específicos de altísimo estrés, eventos traumáticos que él tiene que afrontar, y describe los modos en cómo él los articula. Es decir, el afrontamiento postraumático presente en él. El segundo paso es este rodeo, digamos, exegético, donde se abordan estos textos, que se eligen 4 parágrafos muy significativos donde están presentes las descripciones detalladas de su experiencia en eventos traumáticos, y se hace una exégesis muy minuciosa de estos párrafos, buscando también claves hermenéuticas, claves interpretativas, donde Pablo puede, o donde en el discurso de Pablo se observa las formas en que él se hace cargo de la adversidad. Finalmente se llega a una relectura hermenéutica y donde se aplican estos principios y se conectan con lo que hoy es la psicología del afrontamiento positivo del trauma. Los parágrafos estudiados en este orden, se siguió una reconstrucción de 2 Corintios que asume que son varias cartas que están integradas, por eso no están en orden numérico canónico.
Y aquí les voy a compartir un cuadro que resume las claves hermenéuticas que vamos a revisar a continuación con un cierto detalle, de acuerdo a lo que el tiempo nos permita, aplicándolas a la realidad del duelo en pandemia. Bueno, están clasificadas aquí en 4 categorías, las claves hermenéuticas. Recordemos a qué me estaba refiriendo. Me estoy refiriendo a cómo Pablo se pudo hacer cargo de eventos tan drásticos como la flagelación, por ejemplo, que es un tipo de tortura terrible. Al investigarlo en términos del contexto de ese tiempo, uno ve que la verdad es que Pablo sobrellevó experiencias que hoy día podríamos decir que son sorprendentemente terribles, ¿ya? Y él, físicamente, incluso podríamos haber dicho que parecía un mapa de cicatrices de sus adversidades vividas, ¿sí? Bueno, lo dicen en cierto momento cuando dice, están en mí las marcas de Cristo, ¿sí? Y eso debido a eventos específicos, en su mayoría ejercidos por otras personas de un modo deliberado, ¿sí? Es decir, muy en la línea de lo que hoy se habla como de tortura. Se identificaron 11 claves que las clasifiqué de esta forma. 2 de ellas están relacionadas con la identidad, la percepción de sí mismo, y las otras están organizadas desde las virtudes teologales, ¿ya? Fe, esperanza, amor. La fe haciendo alusión a la percepción de Dios, la esperanza de la realidad, y el amor en relación a la alteridad, a los otros. La primera es la identidad paradójica, una percepción de sí mismo sumamente, podríamos decir, a mí me pareció de modo inicial como curiosa, ¿ya? Pero muy potente, lo vamos a ver con cierto detalle. Experiencia de fe como fidelidad y perseverancia, resignificación de la muerte y de los eventos traumáticos, afrontamiento altruista, es decir, un afrontamiento de la adversidad centrado en el bienestar de otros, identificación con Jesucristo como ejemplo de afrontamiento, gratitud, afrontamiento escatológico, es decir, un afrontamiento centrado en los eventos futuros, expresión o compartir, digamos, dar testimonio de los eventos traumáticos vividos, oración, desprecio de lo material y visible, y la presencia consoladora de Dios. Bueno, un pequeño comentario de la realidad de los fallecimientos en el contexto de pandemia. De acuerdo a los datos entregados por entidades autorizadas, a la fecha del 17 de abril de este año, se habla de alrededor de 6 millones de personas que han fallecido producto o por consecuencias de la COVID-19. Como se ve en el gráfico, América, o las Américas, son los que tienen un mayor número de fallecimientos. 2.720.421 fallecimientos a la fecha del 17 de abril. Es una suma muy grande. De hecho, es muy probable que gran parte de las personas tengamos un familiar o un conocido, o un conocido de un conocido, o un familiar de algún amigo que ha fallecido producto de la COVID-19. Bueno, experiencias de ser testigo o la pérdida de algún ser querido está asociado en términos psicológicos con lo que hablamos de duelo. El duelo puede considerarse como una experiencia dolorosa normal ante la pérdida de un ser querido.
Sin embargo, también pueden haber duelos patológicos o psicopatológicos. Hoy en día, especialmente en el manual de diagnósticos y estadísticos del DSM-5, se habla de un criterio, un criterio temporal para hablar de duelo patológico. Específicamente se usa el término trastorno de duelo complejo persistente, después de 12 meses de la muerte de un ser querido. En el DSM-4, para poder diagnosticar depresión mayor, por ejemplo, no se podía estar durante un proceso de duelo. Había un rango de 6 meses en ese tiempo. Hoy en día sí, se puede diagnosticar depresión si hay duelo. Son digamos, entidades diagnósticas que pueden estar juntas, ¿no? Quisiera que nos detuviéramos ahora. Quedan 2 minutos ya, Luis, se acaba el tiempo. Ya. Quisiera que nos vamos a reflexionar muy velozmente en estos 2 minutos en estas 11 claves aplicadas al duelo. Bueno, identidad paradójica tiene que ver con la experiencia de percibirse frágil y al mismo tiempo fuerte. Durante una experiencia de duelo, donde hay un dolor muy grande, la experiencia o la forma de percibirse, como la describe Pablo en esta carta, puede ser realmente muy significativa. Asumir la condición de fragilidad ante la pérdida, pero al mismo tiempo saberse victorioso y saberse esperanzado por lo mismo. La experiencia de fe como fidelidad y perseverancia también nos ayuda en esta línea, dado que podemos percibirnos de una forma, o podemos entender nuestra experiencia de fe ante una situación difícil, como la pérdida de un ser querido, desde la perseverancia. La resignificación de la muerte y los eventos traumáticos que se observan en el modo de afrontamiento paulino resultan muy significativos para eventos como una pérdida, ¿no? De hecho, el mismo término lo define, ¿no? Resignificar la muerte, entender de un modo constructivo lo que es la pérdida de un otro. El poder focalizarse también en el bienestar de terceros, de personas que están en sufrimiento, también resulta muy significativo en una experiencia de duelo. No fácil, pero sin embargo es posible, como lo observamos en el caso del apóstol Pablo, quien estaba sometido a grandes sufrimientos y podía incluso en esos momentos perseverar, velando por el bien de otros. El afrontamiento escatológico también resulta fundamental en poder vislumbrar un futuro de gloria, un futuro de bien, especialmente para las personas que se han ido. El poder comunicar los eventos adversos, el poder expresarlos, contarlos, también es un elemento fundamental que observamos en Pablo y que resulta importante en contextos de duelo. El desprendimiento de cosas materiales o visibles, el poder poner la vista más allá de las circunstancias que se están viviendo y que son muchas veces muy dolorosas. La identificación con Jesús como modelo de afrontamiento. Tenemos ahí el ejemplo de poder afrontar las pérdidas de amigos, como Lázaro, por ejemplo, y tener esperanza. Acción de gracias, en el caso del duelo, por la persona que se ha ido, pero también por lo aprendido. Y por último, la presencia consoladora de Dios, teniéndola como un fuerte cimiento en situaciones de adversidad. Y la oración como un mecanismo que se ha observado también incluso en las investigaciones en psicología, que tiene una gran repercusión en la salud mental de la persona. Bueno, dejo hasta aquí esta brevísima exposición de este tema tan amplio. Vale mencionar para cerrar que el modo en que Pablo afrontó sus padecimientos
encaja de una forma muy llamativa en lo que hoy entendemos como especialmente resiliencia, resistencia y afrontamiento religioso positivo. Y me parece que tiene un gran potencial para aplicarlo en distintos contextos, como es el caso de lo que hablamos hoy del duelo en contexto de pandemia. Muchas gracias.